En el último video del Rey Cuervo establecí el mapa: Khepera, Hodder, el Vril, la materia oscura, el principio del sol negro, documentado por 4 tradiciones completamente distintas con una consistencia que no puede ser accidental, y hoy abrimos el manual. Lo que les voy a explicar el día de hoy está extraído directamente de la obra de Thomas Carlson, Cábala, Qliphoth y Magia Goética, uno de los análisis más rigurosos y mejor fundamentados de la Cábala Qliphótica y el sendero de la mano izquierda en el esoterismo occidental contemporáneo. Si este tema te gusta, recuerda suscribirte, dejar tu like. También puedes hacerte Cuervo VIP y obtener mucho contenido adicional en nuestro Patreon. Te dejo todo como comentario fijado. Sin más que decir, comencemos. Tahirion es la quinta clifa en el árbol oscuro de la Cábala Qliphótica. Para entender qué significa eso técnicamente, necesitas entender la arquitectura del sistema en el que existe. El árbol oscuro, llamado en los textos Ha-Ilan Ha-Hison, el árbol exterior, es la estructura inversa del árbol de la vida de la Cábala luminosa, donde el árbol luminoso tiene 10 Sefirot, 10 esferas que representan los atributos de lo divino en su proceso de creación y emanación. El árbol oscuro tiene 10 Qliphoths, 10 antimundos que representan el reverso de esa estructura, las cáscaras que quedaron después de la ruptura de los recipientes en la cosmología luriana. No son el mal en el sentido moral, son lo que el proceso de creación expulsó de sí mismo para poder existir, los residuos necesarios, la escoria sin la que el metal puro no puede separarse. Y el trabajo con las Qliphoth, el sendero de la mano izquierda en su forma más técnica y menos espectacular, es el proceso de descender deliberadamente por ese árbol oscuro, atravesar cada uno de esos antimundos, integrar lo que cada uno contiene y emerger al otro lado con una forma de conocimiento que el sendero luminoso simplemente no puede proporcionar. ¿Por qué no puede proporcionarlo el sendero luminoso? Porque el sendero luminoso, toda la tradición esotérica que trabaja con los ángeles, con las Sefirot, con la elevación hacia lo divino, parte de la premisa de que el trabajo es retornar, reparar la ruptura, reunir las chispas divinas que cayeron en la materia y llevarlas de vuelta al origen. Es un sendero legítimo, produce resultados reales y tiene una limitación estructural fundamental. El operador que trabaja en ese sendero siempre está trabajando hacia algo externo a sí mismo, hacia Dios, hacia la unidad original, hacia una perfección que existía antes de que Él llegara y que Él intenta alcanzar. El sendero de la mano izquierda trabaja en la dirección opuesta, no hacia el origen, hacia la individuación completa, no hacia la fusión con lo divino, hacia la soberanía absoluta del individuo como entidad autocontenida. Y Tahirion, el sol negro, es el punto medio de ese proceso, el nivel donde el operador deja de ser alguien que trabaja hacia algo y se convierte en el trabajo mismo. Ahora, la arquitectura técnica del trabajo en Tahirion, hay realmente dentro de ella 5 variables, no 4 como describen la mayoría de los textos secundarios que circulan en internet, 5. La quinta es la que más frecuentemente se omite y la que más frecuentemente produce los fallos. Veamos las variables. Primera variable, el recorrido previo. Tahirion es la quinta clifa. El sistema qliphótico no es una lista de opciones entre las que el operador puede elegir según su preferencia del momento. Es una secuencia. Y la razón por la que es una secuencia no es ritual ni arbitraria, es funcional. Cada clifa inferior prepara la frecuencia del operador para la siguiente. Sin ese recorrido, el trabajo en niveles superiores produce lo que Carlson describe con una precisión que no ha encontrado en ningún otro texto: una experiencia subjetivamente intensa y operativamente vacía. Déjame hacerlo concreto. Lilith, la primera clifa, por decir, trabaja con la energía del plano material en su forma más primaria, la fuerza vital sin procesar, el instinto en estado puro. Sin trabajo en Lilith, el operador en Tahirion experimenta el sol negro como una fantasía mental, desconectada del plano material, intensa, vívida, sin efectos reales en la realidad exterior. Luego tenemos Gamaliel, la segunda clifa.
trabaja con el plano astral en su forma oscura, los sueños que la conciencia ordinaria censura, la sexualidad como tecnología de acceso a estados extáticos, los súcubos e íncubos como entidades del plano astral que vampirizan al operador no preparado. Sin trabajo en Gamaliel, el operador en Tahirion no puede sostener el estado del sol negro durante tiempo suficiente para que produzca integración real. Lo experimenta como destellos que desaparecen antes de que pueda procesarlos. Samael, la tercera clifa, ahí se trabaja con el intelecto en su forma oscura, la deconstrucción de todos los sistemas de valores recibidos, lo que Carlson llama el veneno de Samael, el proceso mediante el cual la conciencia disuelve las construcciones que el sistema social, familiar y religioso depositó en ella sin consentimiento explícito. Sin ese proceso, el operador en Tahirion encuentra el sol negro, pero lo interpreta a través de los filtros de sus condicionamientos previos. Ve lo que esperaba ver, no lo que está ahí. Luego está Arab Sarak, la cuarta clifa. Es el bautismo negro, la fase alquímica de putrefacción. El antiguo yo se disuelve. La personalidad construida, la que funciona en el mundo social, la que tiene roles y expectativas y una imagen que mantener, se fragmenta deliberadamente para que lo que queda debajo pueda emerger. Sin ese trabajo, el operador que llega a Tahirion lleva consigo intacta la personalidad condicionada, y el sol negro ilumina esa personalidad en lugar de lo que hay debajo. La prueba de que el recorrido previo está completa no es subjetiva. No es que el operador sienta que está listo, es verificable. El operador que ha completado el trabajo en Arab Sarak ha pasado por lo menos un episodio real de desestructuración de su identidad ordinaria, algo que desde afuera parecía una crisis, una pérdida significativa, un periodo de confusión profunda, una transformación que los rodean no comprendían y que desde adentro se experimentó como la disolución de algo que creía necesitar y que resultó no ser indispensable. Si ese episodio no ha ocurrido, el trabajo en Tahirion simplemente puede esperar. Luego tenemos la segunda variable, la coherencia de frecuencia previa al trabajo, lo que los textos tradicionales describen como un vocabulario religioso como pureza, abstinencia, preparación espiritual. Traduce en términos operativos modernos a una condición precisa. El operador debe comenzar el trabajo en un estado de alineación entre su conciencia y su intención junto a su estado emocional real. Tahirion no distingue entre lo que el operador dice querer y lo que el operador realmente quiere. Opera con la frecuencia dominante en el campo del operador en el momento del trabajo. Si el operador declara que quiere contactar con el sol negro, pero su campo emocional domina, en este caso la ansiedad de que algo vaya mal, Tahirion amplifica esa ansiedad. Si el operador declara que quiere conocer a su daemon, pero en su campo emocional domina el deseo de obtener validación externa, Tahirion produce una experiencia diseñada específicamente para satisfacer ese deseo de validación, completamente ilusoria y completamente convincente. Por eso, hay protocolos de sellado de identidad que hemos trabajado en registros anteriores en este canal, que termina siendo la precondición técnica para que el trabajo en Tahirion, que no termina siendo una preparación opcional, realmente es el paso que garantiza que lo que el operador lleva al trabajo es coherente en todos sus niveles. Así que primero se sella el campo y después se trabaja en el sol negro, no al revés. En este tipo de trabajos lo mejor siempre es ir paso a paso. Veamos la tercera variable, el mantra. El mantra de Tahirion en el sistema de Carlson no es un texto devocional, no existe para crear un estado de ánimo favorable ni para invocar la benevolencia de una entidad. Tiene una arquitectura específica en la que cada segmento realiza una función técnica distinta dentro de la secuencia del trabajo. El texto completo sería algo así como Ya ni ya, Kum si bril ya an sumer an drakon glek ya sol nax auran ansa drakon ansa sorat. Ahora, mi pronunciación no es perfecta, lo sabemos, pero yo vengo aquí a analizar, así que analicemos segmento por segmento. Ya ni ya es la apertura del nivel en el sistema de los mantras clifóticos. El primer segmento de cada mantra actúa como sintonización. Ajusta la frecuencia del operador a la frecuencia de la clifa con la que trabaja. No llama a una entidad externa, no invoca,
sintoniza. La diferencia es técnicamente crítica. La invocación posiciona al operador como receptor pasivo. La sintonización lo posiciona como participante activo que ajusta su frecuencia para operar en un plano específico. Cum-si es la estabilización. Ancla el estado inicial para que no se disuelva durante el trabajo. En Tahirion especialmente este segmento es crítico porque el sol negro puede generar estados de alta intensidad que sin estabilización producen lo que los textos describen como desorientación en el plano mental. El operador experimenta la intensidad pero pierde la capacidad de operar desde ella de forma deliberada. Bril Ya canaliza la fuerza del sol negro, no la convoca. El sol negro, como la materia oscura que la física mide en el cosmos, ya está operando, siempre ha estado operando. Lo que Bril Ya hace es abrir el canal de recepción en la conciencia del operador, como ajustar una antena a la frecuencia correcta. La señal ya existe, el trabajo es calibrar el receptor. An Sumer, An Drakon es el segmento más denso del mantra. Sumer no es una referencia a la civilización sumeria, es una designación específica dentro del sistema de los nombres en la tradición glifótica. La frecuencia de la densidad primordial, el principio que existe antes de que la creación imponga su orden sobre el caos. Drakon es el nombre de conciencia en el que la voluntad del operador y la realidad exterior dejan de ser dos entidades separadas, no como experiencia mística de fusión, como condición operativa. El operador que ha alcanzado el estado Drakon formula intenciones que se manifiestan en el plano material, no porque una entidad las ejecute, sino porque su voluntad opera a una frecuencia que afecta directamente la estructura de la realidad. An Sumer, An Drakon juntos establecen la conexión entre la densidad primordial y el estado operativo del Drakon. El operador no es invitado al nivel, es posicionado en él. Luego tenemos Glek Ya Sol Nax, que es la denominación específica del sol negro en este nivel. Sol Nax, en el sistema de los nombres glifóticos, distingue al sol negro en su aspecto generativo del sol negro en su aspecto destructivo. El aspecto generativo es Tahirion en su función de iluminación interna. El aspecto destructivo pertenece a los niveles superiores, Gahiel y Taumiel, y no es el objeto de trabajo en este nivel. Auran Ansa Drakon consolida el contacto. Aur es luz, pero precisamente la luz negra de la cábala, la que opera en los planos donde la luz ordinaria no llega. Ansa, en el sistema clifótico, es recepción activa. El operador no espera pasivamente, activamente recibe, procesa e integra lo que el sol negro transmite. Ansa Sorat es el cierre. Sorat es el nombre del sol negro en su frecuencia más densa, el principio que en el sistema numérico de la cábala corresponde al número 666, no el número de la bestia en el sentido que el sistema construyó para generar rechazo. En el sistema del Shemham Forash, los 72 nombres divinos extraídos del libro del Éxodo, el número 666 es el resultado de multiplicar los 3 seises y dividirlos entre 3. 6 por 6 por 6 dividido entre 3 da 72, el número del Shemham Forash. Los 72 nombres divinos, los 72 demonios goéticos que son contrapartes oscuras, la frecuencia exacta del sol negro en su relación con la totalidad del sistema. Ansa Sorat cierra el mantra afirmando que el trabajo se realiza en la frecuencia más densa de Tahirion, no en su aspecto accesible o exterior, sino en el núcleo. El mantra se recita en series de 3, 7 o 9 repeticiones, 3 para apertura y exploración inicial, 7 para profundización y contacto con el daemon, y 9 para integración y formulación de la voluntad mágica en el nivel de Tahirion. Las 3 series no son intercambiables. Usar 9 repeticiones en un trabajo de apertura inicial produce exactamente el tipo de sobreexposición que genera la trampa de Tahirion, la experiencia de poder total antes de que el operador tenga la estructura para sostenerla. Hablemos de la cuarta variable en el proceso de conexión con Tahirion en el Sol Negro, el sigilo. El sigilo de Tahirion en el sistema de Carlson, documentado en el capítulo de sigilos clifóticos que les mostraré posteriormente en nuestro Patreon, que estará como comentario fijado, opera en el plano mental de la misma manera que los sigilos de Lars Goetia operan en el plano astral. La diferencia de plano implica diferencias técnicas en 4 aspectos específicos que paso a detallar. Primero, el material de soporte. Las correspondencias alquímicas de Tahirion asignan a esta clifa el topacio y el oro, materiales que en la tradición alquímica corresponden a la fase de destilación y al principio solar en su aspecto más purificado.
Un operador con acceso a esos materiales trabaja el sigilo sobre topacio pulido, usando tinta compuesta con polvo de oro en suspensión de agua destilada. Para los operadores sin acceso a esos materiales, que es la situación de prácticamente todos, el sistema tiene una alternativa documentada: papel negro de alto gramaje, mínimo 200 gramos por metro cuadrado, con tinta dorada de base al agua. No es una degradación del protocolo, es la adaptación que el sistema prevé para condiciones materiales ordinarias. El principio del sigilo opera independientemente del costo del soporte siempre que las otras variables estén correctas. Entonces, no hay problema por ahí. Lo que no tiene alternativa es el instrumento del trazo. El sigilo debe trazarse a mano, con un instrumento que permita variación de presión, un pincel, una plumilla de caligrafía, una estilográfica con tinta dorada, no impreso, no digital. La razón no es ceremonial. El trazo manual deposita en el soporte la carga eléctrica estática generada por el movimiento físico de la mano del operador. El sigilo no es un dibujo, es un circuito, y ese circuito requiere que la carga del operador esté físicamente presente en el material. La mano. El sigilo se traza con la mano derecha si el trabajo es receptivo. El operador está llamando la fuerza del sol negro hacia su interior, profundizando su contacto con Tahirion. Se traza con la mano izquierda si el trabajo es emisivo. El operador está proyectando su voluntad hacia el exterior, usando la potencia del sol negro como amplificador. La confusión de estas dos modalidades produce un circuito invertido, y un circuito invertido, en el plano mental, no falla silenciosamente, amplifica en la dirección opuesta a la intención. Lo que el operador quería profundizar hacia adentro se proyecta hacia afuera de forma disruptiva. Lo que quería proyectar hacia afuera se vuelve hacia adentro con el mismo vector que tenía originalmente. No es un accidente agradable, es el tipo de situación que requiere un trabajo de destierro completo y un periodo de descanso antes de intentar el trabajo de nuevo. También está la dirección del trazo. El sigilo de Tahirion se traza desde el centro hacia el exterior en modalidad emisiva y desde el exterior hacia el centro en modalidad receptiva. La marca de inicio está documentada en el texto de Carlson, en el punto superior del sigilo, el que corresponde a la posición de Tahirion en el árbol oscuro, el centro del pilar del medio, el punto de equilibrio entre los pilares de la severidad y la misericordia en su forma oscura. Verificar la dirección del trazo antes de iniciar es la primera acción técnica de cada sesión de trabajo con el sigilo, no la segunda, no después de preparar el espacio ritual. La primera porque una vez iniciado el sigilo en la dirección incorrecta, el trabajo de esa sesión es inválido y requiere cierre ritual completo antes de intentarlo de nuevo. La fase lunar también influye. Tahirion corresponde a la luna llena en el sistema de correspondencias clifóticas, especialmente la luna llena durante tránsito solar por los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. En esos periodos, la relación entre el sol externo y el sol negro alcanza su punto de mayor contraste, y ese contraste es la condición que hace a Tahirion más accesible porque la tensión entre los dos principios genera el tipo de apertura en el campo del operador que el trabajo en este nivel necesita. Fuera de esos periodos, el trabajo sigue siendo posible, pero requiere mayor esfuerzo preparatorio del operador para compensar la ausencia del alineamiento lunar óptimo. La quinta y última variable es el daemon. Esta es la variable que los textos de consumo popular sobre la cábala oscura más frecuentemente omiten o malinterpretan, y su omisión es la causa más común de los fallos en el trabajo con Tahirion. El daemon, en el sistema clifótico de Carlson, no es una entidad demoníaca en el sentido popular, no es un ser externo que el operador convoca mediante rituales para que ejecute su voluntad, no tiene nombre propio que pueda encontrarse en un grimorio, no aparece con una forma visual específica que el operador pueda reconocer en ilustraciones. El daemon es la contraparte oscura del santo ángel guardián de la tradición luminosa, es la frecuencia de la voluntad más profunda del operador, separada de toda construcción cultural, familiar, religiosa y social que se depositó encima de esa voluntad sin consentimiento explícito. En términos concretos, el daemon es lo que queda cuando se quita todo lo que el operador aprendió que debía querer. El contacto con el daemon en Tahirion no se produce invocando algo externo, se produce descartando capas internas. El operador no está buscando algo que viene de afuera, está excavando algo que siempre estuvo adentro, pero que fue sepultado progresivamente por las capas del condicionamiento que el proceso de socialización humana impone.
Pero mi querido Rey Cuervo, ¿por qué eso es técnicamente relevante? Porque la experiencia del contacto con el daemon es frecuentemente perturbadora en un sentido muy específico. El daemon raramente quiere lo que el operador creía querer conscientemente. La capa más profunda de la voluntad propia es con frecuencia muy diferente a la versión que el operador presentaba hacia afuera y hacia sí mismo. Puede implicar deseos que el operador había reprimido completamente. Puede implicar una dirección de vida radicalmente diferente a lo que estaba siguiendo. Puede implicar la necesidad de terminar relaciones que el operador valoraba, abandonar proyectos en los que había invertido años, destruir identidades que le daban seguridad social y afectiva. El operador que llega a Tahirion sin haber completado el trabajo en las 4 Qliphot's anteriores, específicamente sin haber pasado por la disolución de Arab-Zarak, encontrará el daemon, pero no podrá integrarlo. La brecha entre lo que el daemon quiere y lo que el operador puede aceptar será demasiado grande, y esa brecha produce exactamente la trampa de Tahirion. El operador siente que contactó con algo real, pero no puede actuar desde eso, se queda en el umbral. El operador que completó el recorrido previo llega a Tahirion con una capacidad de tolerancia a la disonancia que el trabajo anterior le construyó: la disolución de Gamaliel, el veneno de Samael, el bautismo negro de Arab-Zarak. Todo ese proceso tuvo exactamente este propósito: preparar al operador para encontrarse con lo que realmente quiere sin desintegrarse ante esa información. Y cuando ese encuentro ocurre completo, con el recorrido previo, con la coherencia de frecuencia, con el mantra correcto, con el sigilo correcto, en el periodo temporal correcto, lo que el operador experimenta es lo que la alquimia llama la fase de destilación, el proceso en el que las esencias fundamentales del adepto son separadas de todo lo accesorio y concentradas en su forma más pura, no como experiencia mística de luz y paz, como claridad operativa. El operador sabe exactamente qué quiere, qué tiene que hacer para obtenerlo y exactamente qué tiene que destruir en el camino, sin duda, sin necesidad de validación externa, sin que la opinión de nadie sobre esas decisiones tenga ningún peso. Ese es el Sol Negro, y eso es Tahirion. No iluminación descendida a las alturas, conocimiento excavado desde las profundidades, no paz, precisión, no elevación, sino presencia total. El texto completo de Carlson sobre las 10 Qliphot's, que si quieren un video también se los puedo hacer al respecto, incluyendo el análisis de los daemon, las correspondencias alquímicas de la fase de destilación, el mapa de la trampa del nivel solar y los indicadores verificables de que el trabajo está produciendo resultados reales, también se los puedo subir a Patreon sin ningún tipo de problema, completamente, para que ustedes los puedan leer. El protocolo operativo completo y demás, El Sol Negro no requiere fe, no requiere devoción, no requiere que creas en nada antes de verificarlo, requiere precisión, requiere el contenido y el recorrido previo, requiere que hagas el trabajo en el orden correcto, y si ya hiciste ese trabajo, ya sabes que lo que encontrarás en Tahirion no es lo que el sistema esotérico de consumo te prometió que encontrarías, es algo mucho más específico y mucho más tuyo. Mantente firme y mantente soberano.